Una vez más nos encontramos aquí para estudiar la palabra de Dios. Sean ustedes muy bienvenidos. Estoy muy contento porque tenemos un grupo selecto de personas de diferentes países de habla hispana que nos acompañan para el estudio de la Biblia Habla. Quiero invitarte para que escribas a nuestro programa la Biblia Habla @nuevotiempo.org. Una vez más, la Biblia Habla @nuevotiempo.org. Tus comentarios, tus saludos son muy importantes para nosotros. Ustedes que nos siguen en una iglesia, en un salón, en su casa, bienvenidos a esta programación especial de la Biblia Habla. Para comenzar, me gustaría que podamos orar a Dios, y para esto voy a invitar a Jason que nos pueda dirigir en la oración. Y ustedes que están ahí asistiéndonos, vamos a inclinar nuestros rostros para poder orar junto a Jason. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te vemos, tú nos acompañes en esta hora, Señor, a estudiar tu palabra, que tú puedas hablar a través de la Biblia, Señor, y nos puedas hacer entender lo que tú nos quieres decir. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero presentarles a una dama muy particular llamada Marilyn Adamson. Es una actualmente escritora, consejera, comentarista y también líder. Y ella tiene algunas connotaciones muy importantes acerca de su percepción de Dios. Y me llamó mucho la atención porque yo creo con toda certeza de que Dios se comunica a nosotros a través de su palabra. Se comunica a través de la naturaleza. Dios se comunica a través del mismo Señor Jesucristo y también a través de nuestra conciencia. Y ella, percibiendo el poder del amor de Dios en su vida, ella dijo algunas cosas que le llamó la atención. En primer lugar, ella dice: Dios existe porque la complejidad de nuestro planeta apunta a un diseñador quien deliberadamente no solo creó nuestro universo, sino que lo sustenta hoy en día. Ella dice así: por eso creo en Dios. Y ella pone como ejemplo la Tierra. Es el único planeta conocido equipado con una atmósfera compuesta por una mezcla adecuada de gases que dan sustento a las plantas, animales y seres humanos. Ella dice: el agua, incolora, inodora y sin sabor, aún así ningún ser viviente puede sobrevivir sin ella. Dios existe, dice en segundo lugar, por la complejidad de nuestro cerebro humano, por esta inteligencia superior tras él. El cerebro humano procesa simultáneamente una asombrosa cantidad de información. Tu cerebro capta todos los colores y objetos que ves, la temperatura a tu alrededor, la presión de tus pies sobre el piso, los sonidos a tu alrededor, lo seco de tu boca, todo esto. Y ella dice: por eso creo en Dios. Tu cerebro registra y procesa todas tus emociones, pensamientos y memorias. Al mismo tiempo, monitorea las funciones continuas de tu cuerpo, como la respiración, el parpadeo, el hambre y el movimiento de tus músculos en tus manos. Y ella dice: por eso creo que Dios existe. Sabemos que Dios existe porque nos busca. Él está constantemente iniciando el buscarnos para ir a su encuentro. Y ella comenta en un artículo acerca de Malcolm, un autor socialista y filosófico que escribió: tenía la noción que de alguna manera, además de estar buscando, yo estaba siendo buscado. Y ella se relaciona y se emparenta con este personaje, Malcolm. Y ella dice: finalmente Dios existe. A diferencia de cualquier otra revelación de Dios, Jesucristo es la imagen más clara, más específica de un Dios buscándonos. ¿Y saben quién fue Marilyn Adamson? Anteriormente una atea. Se graduó de la Universidad de Drake y es una contribuyente frecuente para la teología.
Es una contribuyente que encontró a Jesucristo y ella de una manera así tan bonita, de una manera poética, expresa el hecho de aceptar a Dios como su creador, como sustentador y sobre todo como ese Dios que nos busca. ¿Sabes, amigo? Dios te está buscando, Dios quiere encontrarte. Y por eso me gustaría en este momento, junto a nuestra clase, desgranar este tema importante que tiene que ver con Dios. Y la primera pregunta acerca de cómo es Dios, ¿cuántos dioses hay? Shirley, ¿puedes respondernos? Pastor, lastimosamente, para mí vivimos en un mundo donde muchas personas creen que hay muchos dioses y adoran diversos dioses. Pero ¿qué nos dice la Biblia al respecto de esto? Yo quiero que leamos en 1 Corintios 8:6. Para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y para quien nosotros vivimos. Y también en Deuteronomio 6:4 leemos, el Eterno nuestro Dios, el Eterno es uno solo. Muy bien. Entonces, solo existe un Dios, un solo Dios. Un solo Dios. Ahora, ¿cómo podemos entender a este maravilloso Dios? ¿Cuántas personas forman este único Dios? Ahora, quizás algo que es importante que ustedes y nuestros amigos sepan, el término Dios viene del hebreo Elohim, que es una unidad compuesta. Por ejemplo, la Biblia dice que el hombre y la mujer son uno. A ese término, unidad compuesta, pero son dos personas, ¿no es cierto? Pero la Biblia lo llama Ejed, unidad compuesta, pero son dos. Por eso la Biblia, cuando hablamos de la Trinidad, tenemos que entender un concepto importante que a continuación presenta esto, porque ¿cuántas personas forman la Trinidad? La Biblia dice un solo Dios, pero ¿cuántas personas forman la Trinidad? ¿Qué dice 2 Corintios 13:13, Rodrigo? Bueno, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Está hablando de 3 personas ahí. Estaría hablando entonces de Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Espíritu Santo. Por un lado hemos dicho un solo Dios y ahora hablamos del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo he dado una pequeña explicación, pastor, comentario suyo. Es importante entender de que no son 3 dioses distintos, sino que son 3 en uno. Una divinidad con 3 personas con funciones distintas. Dios el Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Tal vez una comparación muy simple. Nosotros hablamos de un equipo de fútbol. Es un equipo de fútbol y al mismo tiempo son 11 jugadores. Entonces son 11 y al mismo tiempo 1. Este concepto bíblico entonces dice una divinidad y al mismo tiempo 3. Usamos la palabra Trinidad, a pesar de que no existe en la Biblia la palabra Trinidad, pero usamos para una mejor comprensión. Ok. Un racimo de uvas, pero son varios granitos. Nuestros primeros padres, como mencioné, una sola carne, pero son 2. Entonces, es importante entender acerca de ello. Ahora, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Juan capítulo 4, 24, Stephanie, ¿cómo es Dios? Para poder entender esta pregunta, vamos a leer Juan 4:24, que nos dice, Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Cómo es Dios? Dios es espíritu. Y nosotros tenemos que adorarlo con un sentimiento, con una forma de alabarlo. Nuestra manera de comunicación con Él debe ser muy íntima y de ahí va a florecer lo que es la espiritualidad. Ok, muchas gracias. Así que amigos, Dios es espíritu y como se leía en Juan 4:24, aquellos que le adoran, lo adoran en espíritu y en verdad, decía la palabra de Dios. Muy bien, pregunta número 4, ¿cuáles son algunos atributos de parte de Dios? ¿Qué nos puedes decir, Juan? ¿Cuáles son algunos atributos? Acá hay algunos que presentamos aquí en la pantalla. ¿Cuáles serían? Bueno, ahora vamos a ver 3 atributos de Dios.
Primeramente vamos a ver Isaías 37, 16, y dice lo siguiente: Señor Todopoderoso, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios sobre todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Por lo tanto, Isaías 37, 16 es creador. Muy bien, Dios es creador. ¿Qué más es Dios? Isaías 57, 15 dice lo siguiente: Así dice el excelso y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo. Por lo tanto, Él es santo también. Muy bien, Él es creador, Él es santo. ¿Y también qué, Juan? Y Job 37, 22 y 23 dice lo siguiente: Dios está cercado de imponente majestad. El Todopoderoso es inalcanzable, grande en poder. Por lo tanto, la respuesta correcta sería todopoderoso. Muy bien, tres cosas importantes. Él es creador, Él es santo, Él es todopoderoso. Amigos, ese es nuestro Dios que está cerca de nosotros. Ahora bien, en quinto lugar, ¿qué es Dios para el hombre? ¿Qué es Dios para el hombre? Jason. Pastor, leamos en Génesis 1:27 y dice así: Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Ahora leamos en Salmos 24:1 y dice: Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan en él. Entonces Dios para el hombre es creador del universo, del mundo y del hombre. Muy bien. Dios es nuestro creador y eso tiene que estar bien, pero bien cimentado en nuestra mente. No somos creación de personas, no somos creación química, no somos una creación por evolución, como muchas personas aseveran. Somos creados por Dios y esto es muy importante. Muchas veces en la escuela, en la universidad, se nos dice que nosotros venimos desde un pequeño bichito, ¿no? De algo unicelular hasta convertirnos en lo que somos. Pero la palabra de Dios nos dice que Él es nuestro creador. Me gusta mucho lo que decía Salmos 27, 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pastor, ¿cuán agradecidos deberíamos estar al Señor porque Él es nuestro creador? Muchas personas que dudan de que Dios es su creador. ¿Qué comentario vendría de su parte? Es bueno pensar que nosotros somos fruto, resultado, obra de una mente inteligente, no de un acaso. Hay un propósito en nuestra creación. Entonces debe haber mucha alegría, gratitud en nuestro corazón porque nosotros fuimos creados de forma proposital, con objetivo. Entonces es un Padre, Dios es un Padre que está deseoso de cuidarnos, de poder protegernos, de poder conducirnos, porque Él nos hizo. Conoce cada célula de nuestro cuerpo. Eso es maravilloso. Gracias, pastor. Número 6. ¿Qué tierno sentimiento abriga Dios hacia el hombre? Lizzy. Está en Jeremías 3, 31, 3. Y dice: hace mucho se me pareció el Señor y me dijo: con amor eterno te he amado, por eso te traje con bondad. Entonces es amor eterno. Jeremías. Muy bien, un sentimiento puro de parte de Dios sería amor eterno. ¿Y después? Listo. Y 1 de Juan 3, 16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Cristo dio su vida por nosotros. Entonces amor abnegado. Muy bien, amor eterno, un amor grande, inmenso, que no tiene límites, un amor abnegado, yo diría un amor específico hacia una persona que ama, el ser humano. Esa relación de eternidad y también de puntualidad están en este Dios maravilloso. Muy bien, número 7, ¿cómo podemos considerar a Dios? Otra pregunta, Noelia, ¿cómo podemos considerar a Dios? ¿Podemos considerar como un guía espiritual, como un hermano, como nuestro Padre? Bueno, para responder a esta pregunta vamos a leer en la Biblia 1 de Juan 3:1, que dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados
hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo ha conocido a Él. Entonces nosotros llamamos a Dios como nuestro Padre. Muy bien, entonces la respuesta, nuestro Padre. Dios nos considera un papá. Y los papás hacen cualquier cosa por sus hijos. Es verdad que hay padres también desinteresados, pero el Señor es un Padre bondadoso, misericordioso, bondadoso en todos los sentidos que tiene esta palabra. Muy bien, ¿qué hace nuestro Padre por nosotros? Número 8. Joao, acá hay algunos textos muy lindos que me gustaría que tú compartas. Aquí hay algunas definiciones solo para poder colocar en el lugar correcto. ¿Qué hace nuestro Padre por nosotros? Sí, pastor. Bueno, empecemos primeramente en el Salmos 46:1. Y en la Biblia nosotros encontramos respuestas maravillosas. Entonces vamos a leer Salmos 46:1, que dice lo siguiente: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces nosotros podremos decir que Dios es nuestro amparo. Muy bien, entonces en primer lugar, Dios es el que nos auxilia, Dios es el que nos socorre, Dios es nuestro amparo, nuestro protector. 2 Corintios 1, 3 y 4. En 2 Corintios dice lo siguiente, 1, 3, 4, dice: Bendito sea el Dios y Padre, Él nos consuela en toda tribulación. Muy bien, entonces Él es nuestro consolador, es nuestro consuelo en momentos de tribulación. Salmos 34, 7 y 8. En Salmos 34, 7 y 8 dice lo siguiente: El ángel del Eterno acampa alrededor de los que lo veneran y los defiende. Dichoso el hombre que confía en Él. Muy bien, hermoso pensamiento. Dichoso el hombre que confía en Él. El Señor entonces nos defiende. Y finalmente, Filipenses 4, 19. Mi Dios pues suplirá toda necesidad vuestra, conforme a su gloriosa riqueza. El Señor entonces nos sostiene, nos sustenta. Son algunas características que encontramos en la Biblia. Él auxilia, Él consuela, defiende, nos sostiene. Así es nuestro Dios, apreciados amigos y apreciados estudiantes de la Biblia. ¿No tienes el deseo de conocer más a este maravilloso Dios que se preocupa por ti? Sabes, hace mucho tiempo encontré un muchacho que me llamó por teléfono y me decía: pastor, tengo un revólver en la mano, yo voy a quitarme la vida. Yo le leí algunos de estos pensamientos y un pensamiento que recuerdo que habla acerca del amparo de Dios. Este muchacho después colgó el teléfono y cuando pasaron muchos años, un día me encontré con él y me dijo: pastor, esos textos del libro de Salmos cambiaron mi corazón. Yo estaba a punto de quitarme la vida. Actualmente este muchacho es un diácono de una de las iglesias en Bolivia. Él conoció a Dios a consecuencia de los textos transformaron y trastornaron su mente, que estaba dispuesto a quitarse la vida. Entonces Dios, en su infinito amor, tiene la potestad de cambiar nuestra mente. Necesitamos ser humildes y sinceros. Pregunta número 9. Dios se revela a través de... ¿Hay alguna manera por la cual Dios se revela, Antonieta? Las maneras como Dios se revela, pastor, algunas veces pueden ser hasta extrañas e inusitadas. Y en la Biblia encontramos varios versos que nos demuestran cómo Él se revela. En Salmos 19:1 encontramos una citación que es maravillosa. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Jesucristo se revela a través de la naturaleza. El poder y el amor de Dios, cuando vemos una puesta de sol, nos demuestra el amor del Padre. También tenemos Juan 1:18, que en mi Biblia dice lo siguiente: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, aquí vemos que Dios se revela a través de Jesucristo, que se dio a conocer el amor de Dios. La mayor demostración fue la cruz. Juan 5:39
dice lo siguiente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces la Biblia también nos revela el amor de Dios cuando la estudiamos, cuando la hacemos parte de nuestro día a día. Y 1 Corintios 2:10 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo, nuestro Consolador, está siempre ahí para decirnos cuál es el amor de Dios. Muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí están algunas características de la manera como Dios se revela. ¿A cuántos de ustedes Dios se reveló a través de la Biblia? ¿Puedo ver su mano de alguien? O sea, la Biblia le convenció. ¿Hay algunos de ustedes de que Dios se reveló a través del mismo Señor Jesucristo? ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Yo conocí a un joven que se bautizó, y antes de bautizarse, aunque ustedes no lo crean, él tenía olor a alcohol. Él llegó a la iglesia con olor a alcohol. Había estudiado la Biblia, pero sus amigos lo llevaron a una borrachera. Y él no estaba ebrio, pero delante del pastor, que recuerdo, yo era ayudante de pastor, él le dice: pastor, yo creo en Jesucristo, yo sé que el único que puede limpiarme y salvarme es Jesucristo. Por favor, pastor, yo me preparé hace muchas semanas, muchos meses para bautizarme. Ayer tuve mi caída, mi peor caída. Por favor, le imploro, le suplico, bautíceme. Yo creo en su sangre. Yo dije en mi corazón que el pastor nunca aceptaría el bautismo de este joven. Yo miré al pastor serio, yo era ayudante de pastor. No sé ustedes, mis amigos que nos siguen a través, no sé qué usted pensaría, pero el pastor fue muy sabio. Como que el Espíritu Santo trabajó y él le dice: hijo, ¿crees realmente que su sangre te limpia de todo pecado? Sí, pastor, quiero esta oportunidad. Y entonces le entregaron una túnica bautismal. Y saben, él fue bautizado. Después de algunos meses, él se convirtió en un líder de la iglesia. Por mucho tiempo, incluso a su cargo, estaban niños drogadictos y alcohólicos de la calle. Su vida cambió. Dios tiene esperanza. Él conoció al Señor porque aceptó la sangre que limpia nuestro pecado. Por lo tanto, necesitamos entender estos principios que son importantes. ¿Saben cuál debiera ser mi decisión el día de hoy, mis amigos? Creer en Dios, conocerlo. Yo necesito confiar en Dios. Yo necesito respetar su santo nombre. Dar a Dios el primer lugar en mi vida y amarlo sobre todas las cosas. Yo creo que la excelencia mayor de una persona en esta tierra es creer en este Dios que todo lo puede, que todo puede cambiar. Al más vil pecador, a la persona que está tan lejos de Dios, con los problemas más grandes, con las tribulaciones más duras de su vida, cree en Dios. Él está muy cercano a ti. Él está como un padre dispuesto a ayudarte. Hay un pensamiento que quiero cerrar nuestro estudio con nuestros amigos, y este pensamiento dice lo siguiente: reconoce pues que el Eterno es tu Dios, Dios fiel que guarda el pacto y su constante amor por 1000 generaciones a los que lo aman. ¿Y qué dice? Y guardan sus mandamientos. Deuteronomio 7:9. Nuestra decisión hoy, ¿cuál debe ser? ¿Creer en quién? En Dios. Creer en que Él trabaja en favor nuestro. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en nuestra salvación. Y quiero invitar en esta oportunidad que podamos orar por nuestros amigos. Y Pastor Pablo, quiero invitarle a usted en esta hora que pueda orar por nuestros amigos que hoy aceptan a ese Padre amoroso, a ese Jesucristo que vino a morir, y a ese Espíritu Santo que está trabajando en el corazón, cambiándonos, dándonos oportunidades para ser personas más felices. Quiero que usted ore por nuestros amigos, espectadores, amigos que están pasando un momento muy difícil. Pastor, ore por nosotros. Vamos a orar, amigos, junto al Pastor Pablo. Oremos. Señor, en estos momentos estudiamos este tema tan importante para conocer mejor
tu naturaleza, tu divinidad, tu preocupación para nosotros como tus hijos, porque tú eres nuestro gran Padre Celestial. Gracias te damos porque todos los días nos has cuidado, nos proteges y nos das lo necesario para vivir. Queremos entregar nuestra vida en tus manos, sabiendo de que así estaremos en el mejor lugar, en el lugar más seguro. Bendice a todos nuestros espectadores, bendice a todos nuestros oyentes, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, nos encontramos en nuestro próximo programa de La Biblia Habla, conociendo mejor la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga ricamente.